Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos por acá, el profe Gio, junto con mi hermano Roger y una invitada muy especial a quien tenemos el honor de compartir en esta noche este programa. Antes, don Roger, Esther, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, pues muchas gracias por haberme invitado pues al programa. Ahora sí que pues todo para mayor gloria de Dios y pues espero que este tema tan importante que pues les voy a compartir llegue a muchas almas pues para el bien de la iglesia. Hola, ¿qué tal? Un gusto que esté por acá, bienvenida, Padre Gio, como siempre, un honor y espero que todos puedan disfrutar mucho y aprender mucho de este bonito programa que vamos a tener el día de hoy. Quiero comentarles, queridos amigos y hermanos de Buena Nueva, que Esther es una buena amiga. Ella, su nombre, como bien lo dice acá en la pantalla, Esther Ramírez. Ella es creadora de contenido en la cuenta Vivum Incastitate, que además es un emprendimiento y un apostolado católico. Aún así, ¿verdad? Su profesión básicamente es repostera, panadera, ¿verdad? Básicamente está relacionado con los artes dulces, podríamos decir, ¿verdad? Su cuenta, Vivum Incastitate, está en TikTok, ¿verdad? Y ahí también la podemos encontrar. Y el tema que que va a desarrollar Esther es precisamente la importancia del latín. Creo que muchos de nosotros carecemos un poco del conocimiento de esto y ella pues nos va a iluminar bastante. Quédese con nosotros, esto es Buena Nueva. Continúa viendo Buena Nueva. Bueno, hermanos, seguimos por acá en este tema maravilloso con Esther Ramírez. Esther, el micrófono todo tuyo. Bienvenida a Buena Nueva. Muchísimas gracias. Pues bueno, el tema al cual vamos a tocar hoy es con respecto a la importancia del latín. Cuando se habla de latín, muchos piensan enseguida que es algo antiguo, algo lejano, inútil incluso. Mucha gente lo puede asociar con libros polvorientos, con monjes en monasterios refundidos en su celda o con una iglesia de otro tiempo. Pero el latín no es un adorno del pasado, es una herencia viva, un tesoro espiritual, una columna de fe que ha sostenido a la iglesia durante más de 1500 años. Hoy quiero hablarles sobre la importancia del latín en dos ámbitos fundamentales. Primero, en la vida espiritual y después en la vida de la iglesia y su liturgia. El latín en la vida espiritual pues no es una simple lengua, es una escuela del alma. Aprenderlo, rezarlo o también escucharlo no es solo una cuestión de culturas pasadas, sino una experiencia profundamente espiritual. Cuando el alma ora en latín, va a cambiar algo dentro de su alma. No estás repitiendo palabras comunes o palabras bonitas, sino está uno entrando en una dimensión completamente distinta, donde la mente se inclina y el corazón se eleva. Entonces, esto quiere decir que el latín nos va a separar del ruido del mundo y de la familiaridad que a veces nos distrae de lo sagrado. El latín, como lengua del silencio interior, significa que nosotros vivimos en una época en la que todo se explica, todo se traduce, todo se simplifica. Pero lo divino no se deja simplificar. Dios no cabe en una definición ni en una traducción moderna. Por eso el latín nos enseña el valor del misterio. Cuando nosotros escuchamos una oración en latín, como el Agnus Dei o el Sanctus, no necesariamente comprendemos palabra por palabra. Y está completamente bien, no hay ningún problema. Obviamente sí hay que saber, y esto es una aclaración, sí hay que saber pues la raíz de las cosas, las declinaciones, que es un rollo aprenderlas y demás. Pero aquí lo que más importa es no entender tanto racionalmente cada sílaba, sino comprender espiritualmente lo que está sucediendo. Lo que el hombre pues está hablando con Dios, ¿no? De Dios. El latín, por esa razón, es un velo sagrado que nos invita a entrar con humildad en ese misterio y a vivir completamente todas las virtudes. Y pues en una época donde se busca entenderlo todo, el latín nos recuerda que hay cosas que solo se pueden adorar. También el latín es una disciplina del alma, porque rezar o estudiar en latín exige muchísimo esfuerzo y ese esfuerzo educa. Entonces nos va a enseñar, como comentaba antes, las virtudes: obediencia, paciencia, reverencia, mucho sacrificio,
y cada palabra pronunciada con atención, cada et cum spiritu tuo, dicho con amor, es una forma de ascesis, o sea, de ejercitar el espíritu. El cristiano moderno, lamentablemente, hoy en día busca comodidad, rapidez, emoción, furor, simplemente ya no espera. Pero el alma pues no se va a formar con lo fácil. Dios no es el camino fácil, es el camino difícil. Y justamente el latín nos enseña a enseñar de rodillas, pero también interiormente. A no pedir que Dios se adapte a nosotros, sino a adaptar nuestro corazón al lenguaje de Dios. Porque la iglesia no se debe de adaptar al mundo, sino nosotros nos tenemos que adaptar a Dios, a sus reglas, a su ley, ¿no? A su iglesia. Entonces, esto se convierte en el fondo en una escuela de humildad, porque nos va a recordar que la fe no es algo que inventamos o reinventamos, sino que es algo que recibimos. Por esa razón, esta herencia de la tradición católica. También, el latín es un vínculo con la iglesia eterna. Cuando nosotros rezamos el Pater Noster en latín, pues lo hacemos con la misma voz que los santos, que los mártires de todos los siglos, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, San Pío, no sé, quinto, San Pío X, ¿no? Todos oraron esas mismas palabras. Entonces, es un lenguaje que va a atravesar el tiempo, va a unir a la iglesia militante, que aún lucha, con la iglesia triunfante, que es la que ya goza de Dios en el cielo. Entonces, el latín se convierte, por así decirlo, en la lengua de la comunión de los santos, porque no va a pertenecer a una nación ni a una época, sino que va a pertenecer a la iglesia universal. Rezar en latín es como decirle al mundo que mi fe no nació ayer, sino viene de siglos de santidad, de sacrificio, de amor y de sangre derramada, ¿no? Por todos los mártires. Y esto hace justamente que pues, el latín también sea un medio de elevación espiritual. El latín nos va a ayudar a elevarnos, porque nos va a sacar de lo cotidiano, de lo terrenal, y nos va a llevar al ámbito de lo eterno, ¿no? De lo divino, de lo sagrado. El sonido mismo del latín, su ritmo, su solemnidad, nos disponen automáticamente al recogimiento. Creo que eso pues, nos puede pasar sobre todo a quienes estamos empezando o quienes están empezando todo el tema de las oraciones en latín. Uno no siente lo mismo. Bueno, las cosas de Dios no se deben de sentir tanto, o sea, como si la fe estuviera puesta en un sentimiento, sino que nosotros al momento de rezar en español no es igual a cuando uno lo reza en latín, ¿no? O sea, se siente diferente completamente. También es una lengua que sin necesidad de entenderla toda, palabra por palabra, se siente completamente sagrada. Es como el incienso que eleva completamente el cuerpo, el alma, a través del olfato. El latín pues hace exactamente lo mismo, ¿no? Va a elevar la mente hacia Dios. Y nos va a recordar que la oración no es una conversación vaga entre iguales, entre compadres, sino es un diálogo entre el creador y la criatura. Por esa razón debemos aprender a rezar en latín. No es algo o cosa exclusivamente de eruditos, de académicos, sino es una forma de santificarse. Porque quien reza con las palabras de la iglesia, reza con el corazón de la esposa de Cristo. Y esto es súper bonito. Ahora ya entrando en la otra parte, el latín en la iglesia y en la liturgia. Este es el segundo punto y yo creo que también es el más importante porque luego usualmente la gente en el catolicismo pues no entiende por qué a fuerzas es tan importante el latín. O sea, ¿qué cosa? ¿Por qué nos tenemos que empeñar tanto en meter el latín en la liturgia cuando ya nadie lo sabe hablar o que casi nadie ya entiende el misal, ¿no? ¿Por qué es tan importante en la vida de la iglesia y especialmente en la liturgia, no? Primero porque pues es la lengua de la cátedra de Pedro, ¿no? Desde los primeros siglos el griego fue predominante en las comunidades cristianas. Pero con el paso del tiempo, la providencia divina quiso que el latín, o sea, la lengua de Roma, la lengua de Pedro, se convirtiera en el idioma de la doctrina y del culto. Esto completamente no fue casualidad, pues Dios eligió a Roma como sede de su iglesia y en ella el latín se convirtió en el instrumento de unidad. San Jerónimo, al traducir la Biblia al latín, o sea, la Vulgata, fue el instrumento de esa unidad. Y gracias a su trabajo, toda la iglesia de Occidente pudo hablar el mismo idioma de fe. Entonces, así el latín se vuelve la lengua de la verdadera iglesia católica y de la liturgia romana.
o sea, un signo de fidelidad al magisterio y a la tradición apostólica. Por esa razón, no importa si tú eres chino, si tú eres, no sé, de España, si eres de Costa Rica, de México, si eres, no sé, americano, a fin de cuentas, pues esta misma lengua nos va a unificar a todos como católicos. Entonces, pues bueno, también el latín es una lengua doctrinalmente segura, porque a diferencia de las lenguas modernas, el latín es una lengua fija, es estable, no se va a sujetar al cambio cotidiano, nunca va a evolucionar, no se va a hibridar, no se forma con las modas y muchísimo menos con las ideologías, ¿no? Que hoy en día pues estamos escondidos de ellas. Por eso el latín es doctrinalmente seguro. Cada palabra en latín conserva siempre el mismo sentido teológico. Es como, bueno, aquí ya me voy a meter con otras cosas, pero como en la Torá, ¿no? O el hebreo. Si tú le cambias una sola palabra, cambia absolutamente todo su significado. Entonces, pues bueno, el latín va a conservar pues cada cosa de la Santa Tradición. También, por lo mismo, no se va a prestar a ambigüedades ni interpretaciones cambiantes. Por esa razón antes, pues la Biblia era en latín, ¿no? Para evitar justamente que cualquier palabra, pues que no cambie su significado, ¿no? De esta manera, el latín se va a convertir en un muro protector de la fe y un escudo contra los errores, sobre todo el mayor error que es el modernismo, como lo decía San Pío X. Las lenguas vivas cambian, el español, el inglés, sobre todo el inglés, una lengua tan pues cambiante, tan hibridada, ¿no? Y con ella se puede cambiar el significado de las oraciones, de las fórmulas dogmáticas, que eso es lo más importante y lo más peligroso. En cambio, pues en el latín, pues va a preservar completamente intacta la verdad revelada. Por lo tanto, es una lengua consagrada por el uso sagrado, porque, pues bueno, durante siglos sabemos, en los concilios, en las santas misas, en las oraciones de los santos, los exorcismos, las definiciones dogmáticas, las vidas monásticas, todo se ha hecho en latín, todo. No hay otra lengua en el mundo que haya sido pronunciada tantas veces ante Dios. Y eso es lo más impresionante de verdad. Por eso decimos que el latín es una lengua consagrada, y no por un decreto, porque yo lo digo, fulano de tal, sino porque es un uso continuo del amor y del sacrificio en la Santa Misa, porque hoy en día ya casi nadie presta atención al sacrificio en la Santa Misa de Dios, de Jesús, sino nada más como que le presta más atención a lo bonito, ¿no? A lo que no implica dolor, ¿no? Entonces, cada palabra latina lleva consigo el eco de millones de voces que alabaron a Cristo, ¿no? Cada pues palabra, cada frase, por ejemplo, algo que se dice mucho en la misa tridentina, que es Dominus vobiscum, ¿no? Cum spiritu tuo, ¿no? Ha sido pronunciada pues con fe por sacerdotes santos, por monjes, por mártires, por las almas que ofrecieron su vida por el Evangelio. Entonces, pues esto se vuelve una lengua que literalmente, como decía antes, pues huele a incienso, un altar solemne, real, donde está Cristo presente, a la oración y a sangre redentora de tantos mártires, principalmente pues de nuestro Salvador, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. También es un velo del misterio. ¿A qué me refiero con esto? El latín cumple en la misa una función espiritual muy profunda, que va a actuar como un velo que cubre el misterio. ¿A qué me refiero con el misterio? Pues la misa tradicional, ¿no? Es ese velo que no es obstáculo, sino es reverencia. Nos va a recordar que lo que allí sucede no es un espectáculo humano o inventado por fulano de tal o por los hombres, sino es algo que Cristo mandó, es el sacrificio del Calvario renovado, pero sin sangre. El sacerdote pues no habla por nosotros, sino habla a Dios, directamente a Dios, y nuestras oraciones se van directamente a Dios, y nosotros al unirnos a Él entramos en silencio sagrado del misterio. El latín va a proteger este ambiente sobrenatural y nos va a recordar que no estamos ante una asamblea humana, sino ante un acto divino. Y lo que es divino merece un lenguaje diferente al lenguaje ordinario, ¿no? Esto hace que pues también tenga pues esta parte pues bastante exclusiva, ¿no? Ahora sí que es el idioma del cielo, ¿no? También pues hay que recordar que pues el latín es pues algo que se utiliza en los exorcismos, entonces pues tiene un poder bastante fuerte contra el demonio, ¿no? Lo decía el padre Mort, no sé, quienes escuchen al padre Fortea también lo dice bastante, el padre Carlos Spán y muchos otros exorcistas que buenísimos, de verdad yo los admiro muchísimo. También algo, ya si nos vamos a cosas un poco más quizás como teológicas o más adentradas o lo que pues la iglesia ha enseñado, es el ex orandi y el ex crescendi.
que es la ley de oración es la ley de la fe. Esto quiere decir que lo que la iglesia ora, lo que canta, lo que celebra, forma lo que cree. Por esa razón, al mantener la oración en latín, no es una cuestión de gusto o estética o porque suena bonito, porque me siento muy acá, ay, sí, es que yo sé latín. No, o sea, es una cuestión de fidelidad doctrinal. Y si cambiamos nosotros la forma de orar, corremos el riesgo de cambiar también la fe. Entonces, el latín va a garantizar esta continuidad, las mismas palabras, las mismas fórmulas, la misma fe. Rezar en latín es custodiar la fe. Entonces, pues hay que tener muy presente esto, que lo que se ora moldea lo que se cree. También es un testimonio del magisterio y de los santos. Esto quiere decir que a lo largo de la historia, los papas, los concilios verdaderamente fieles a la tradición, defendieron con firmeza el uso del latín. El Concilio de Trento, por ejemplo, frente a protestantes que exigían que la misa fuera en lengua vulgar, proclama con autoridad que el uso del latín pues debía de conservarse porque pues manifiesta la unidad y el carácter sagrado del culto. También Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, enseñó que el latín conserva la unidad de la fe y de la comunión en toda la iglesia. Y pues obviamente tenemos que mencionar a San Pío X en su motu propio, pues defendió la lengua latina como expresión de la verdadera música sagrada y del espíritu católico. Creo que todos hemos escuchado pues cantos gregorianos y es algo fuera de este mundo. Los santos también pues comprendieron completamente esta verdad profunda. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, San Alfonso, San Juan Bosco, San Pío de Pietrelcina, mis santos favoritos. Ellos celebraron o asistieron con devoción a la misa en latín. Y en esa lengua encontraron completamente la fuente de su fortaleza interior. Creo que no, yo nunca he conocido a nadie que me haya dicho, ¿sabes qué, Esther? O sea, yo fui a esta misa tridentina y la verdad es que no generó absolutamente nada en mí, ¿no? O sea, para nada, hace el efecto contrario, ¿no? Cosa que no se ve, pues, en una misa normal, ¿no? Cada una, pues sí, tiene su efecto y demás, pero ninguna como en latín, ¿no? También este es poder espiritual del latín, como ya comentaba con los exorcistas tradicionales, pues testimonian pues algo completamente notable y es que pues el demonio pues le teme el latín. Y no es por superstición o porque se oye bonito decir que pues el demonio le teme a las cosas de la iglesia, no, sino porque realmente va a reconocer en él la voz de la iglesia romana, la autoridad de Cristo mismo, ¿no? Y ni se diga de la Virgen, ¿no? Que ahorita está en un tema bastante fuerte esto. Cada vez que se pronuncian las oraciones en latín, se va a manifestar la autoridad espiritual del cuerpo místico de Dios, de Cristo. Entonces, pues el diablo, por supuesto, odia esa lengua porque ha sido causada para condenarlo, para expulsarlo, para proclamar la verdad que él odia. Por esa razón, cuando nosotros rezamos el rosario, el credo, el Sancte Michael Arcangele, el credo en latín, el Padre Nuestro, nos revestimos de una armadura espiritual fuertísima que pues no es la lengua la que tiene poder mágico, no, sino es la fe que ella encierra, la autoridad que representa y la santidad que aguarda. Entonces, pues bueno, el latín es un signo de fidelidad, porque hoy muchos piensan que usar el latín pues es anticuado o excluyente, o nada más lo estudian los historiadores o quienes estudian pues carreras un poco más así, pero la fe no se mide por la novedad, sino por la fidelidad. No nos va a separar del mundo por orgullo, no nos separa más bien del mundo por orgullo, sino para recordarnos que lo sagrado no se acomoda al mundo, sino que, o sea, el mundo busca entender, dominar y opinar. Hoy todo el mundo quiere opinar, quiere decir su opinión, quiere decir que esto, yo pienso esto, y yo siempre es el superior, ¿no? Entonces, la iglesia hace el efecto contrario, que la iglesia busca adorar a Cristo. El latín justamente nos ayuda a eso, a dejar de nosotros ser el centro, el super yo, y a reconocer que Dios es el centro de todo nuestro universo. Cuando la iglesia usa el latín, nos va a enseñar que la liturgia no es entretenimiento, ni catequesis, ni espectáculo, sino es culto completamente a Dios. Y el culto exige distancia, exige silencio, exige belleza, misterio, ¿no? Sobre todo la belleza, porque hoy en día pues está sujeta a muchas, pues, cosas que ya no son bellas, ¿no? Entonces, pues bueno, el latín nos va a descentrar de nosotros mismos y nos va a colocar en el ámbito de lo eterno. Y pues bueno, pues ya como conclusión, pues el latín no es una reliquia del pasado, es una herencia viva. Creo que eso es algo lo cual tenemos que tener muy presente, porque pues es una lengua que ha santificado a generaciones enteras.
Y es una lengua que ha dado voz a los santos, fuerza a los mártires y unidad a la iglesia. Y lamentablemente nuestras familias, sobre todo nuestras abuelas, bisabuelas, pues por todo lo que ha pasado en la iglesia y demás, pues ya nadie se acuerda de nada, ¿no? Entonces es algo lo cual se va olvidando y ya no se va transmitiendo a las demás generaciones. Entonces, pues en la vida espiritual, el latín forma el alma, enseña la humildad y va a elevar la oración. Y en la liturgia va a custodiar la fe, va a preservar este misterio y mantiene la unidad del cuerpo de Cristo. En el día, pues el cristiano va a redescubrir, pues y esperemos con todo mi corazón que descubra o redescubra el valor del latín, porque al mismo tiempo va a redescubrir el valor del silencio, del sacrificio que hoy tanta falta hace y de lo sagrado. Entonces, por eso conservar el latín no es algo como de nostalgia, sino es fidelidad a tu iglesia, ¿no? Fidelidad a la iglesia que hemos recibido, fidelidad a la verdad que no cambia, que no está sujeta a subjetividades, es fidelidad al Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, cada vez que escuchemos o recemos el Pater Noster, el Ave María, el credo, sobre todo el credo, recordemos que esa misma oración ha sido dicha por labios de santos durante siglos y que en ella se va a resumir la belleza y la fuerza de toda la tradición católica. Entonces, pues bueno, espero que se haya entendido y sobre todo que entiendan ahora muchísimo más la importancia del latín, tanto en nuestras vidas como en la Santa Iglesia Católica. Y pues nada, a seguir practicando nuestro latín. Escuchas Buena Nueva. Continuamos acá en este día especial que tenemos a Esther con nosotros, Esther Ramírez desde México. Mi querido hermanote, Roger, ¿tenés algo que comentarnos? Claro, bueno, aparte de que es un tema sumamente interesante, ¿verdad? Es un tema muy, muy, muy rico donde la verdad es que 20, 30 minutos se hacen muy pocos. Pero les comparto desde mi experiencia, ¿verdad? Años atrás, cuando estaba un poco más joven de lo que estoy ahora, le preguntaba a las personas mayores de mi familia sobre esto, por qué habían quitado eh, o qué había pasado, que antes la misa se hacía en latín y toda esta cuestión, ¿verdad? Y la respuesta por lo general siempre era, no, es que lo quitaron, ya eso se quitó de la iglesia porque no, nadie entendía nada y no, el Papa dijo que ya no más. A los años, ¿verdad? Cuando uno empieza ahí a curiosear un poquito más, se da cuenta que existió un concilio, que fue el Concilio Vaticano II, donde se hizo una reforma litúrgica, pero aquí viene lo interesante. Todo inicia con lo que se llama la Constitución Sacrosanctum Concilium, que fue promulgada por el Papa San Pablo VI, por ahí de 1963. Y lo curioso aquí es que este documento no prohíbe en ninguna parte, o sea, en ningún momento no prohíbe el latín como tal, sino que más bien lo que permite es el uso de las lenguas vernáculas, o sea, el idioma del pueblo, de cada región, de cada país, en la liturgia, con el fin, en ese momento, lo que se pensaba de favorecer la participación activa de los fieles, ¿verdad? Y precisamente este documento, hay dos puntos muy importantes aquí, que aclaran y dicen, si me permiten nada más un momento leerlo textualmente, se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Ese es un punto. El otro punto, se podrá conceder un lugar más amplio a la lengua vernácula, sobre todo en las lecturas, en las moniciones y en algunas oraciones. Pero lo que quería aclarar aquí es que en ningún momento se está eliminando como tal eh, esta, esta, eh, esta lengua tan hermosa y tan bella que ya nos ha estado explicando Esther muy amablemente, que es el latín, ¿verdad? Que a mí también me resulta sumamente inspiradora, esas oraciones que se oyen en latín. De hecho, me encanta mucho escuchar en Semana Santa cuando dan el Via Crucis en el Vaticano, porque tanto el Padre Nuestro como el Ave María se hace en latín. Y yo, aunque sea repitiendo como una lora, me llena mucho, mucho, mucho escuchar esas oraciones. Esa era mi pequeñita intervención por acá.
Muchísimas gracias, querido Roger. Esther, yo te quiero comentar también una historia muy pequeña. Trabajé hace algunos años en sedes Don Bosco, en la parte de pastoral, y uno de los sacerdotes que estaba como coordinador de este departamento, en una reunión de personal que se hizo, bueno, él inició una oración, pero la oración la hizo en latín. Y esto lo que generó en algunos compañeros, y tengo que decir también que, que lamentablemente fui parte de los comentarios no positivos. Dije, que por qué estaba haciendo una oración en latín si nadie le estaba entendiendo, ¿verdad? Y lo más tremendo con la gente que decía, así como decimos acá en Costa Rica, ¿verdad? Está jugando de vivo, ¿verdad? Nadie le entiende y está haciendo esa oración, ¿qué se cree? O sea, fue muy triste porque en realidad de saborear esto lo hicimos mal. No sé qué comentario te merece sobre ello. Y después, si nos puedes contestar la última preguntita, que sería, ¿en qué momento sentiste como este llamado o este gusto por la lengua del latín? Bueno, pues primero que nada, pues está fuerte la historia. A mí como tal nunca me pasó como que sentir tanto rechazo al latín, siempre lo vi como algo que no comprendía. Luego a veces pasa que luego muchos católicos como que no razonamos bastante el tema pues del latín, ¿no? De su importancia y cómo es que influye en nuestra alma. Y nada más cuando vemos algo pues diferente fuera como que de nuestro cuadrado, pues como que nos alarmamos, ¿no? Y pasa justamente esa misma situación que pues la gente no está acostumbrada a entender la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia y por ende pues lo critica, le lanza comentarios negativos como si fuera una cosa como de muy de santos, ¿no? Entonces muchísima gente me ha tocado y que me ha topado, temen al latín o rechazan el latín completamente porque lo perciben como algo antiguo, como algo de viejos, como algo difícil o ajeno a la vida moderna, ¿no? Y pues sí, pues tras el Concilio Vaticano pues II, pues la misa empezó a celebrarse en las lenguas locales, y poco a poco pues se perdió pues el contacto cotidiano con el latín que antes había. Entonces al dejar de oírlo y de entenderlo, muchos comenzaron a asociarlo con una época pasada, ¿no? Con rigidez y con una iglesia cerrada, ¿no? Entonces, sin embargo, pues esta visión está completamente equivocada porque el latín pues no es un símbolo de diversión, ni de nostalgia, ni de cosas de abuelas o cosas así, sino que es la lengua sagrada de la iglesia la que conserva su doctrina intacta durante los siglos. Entonces, pues mantiene este lazo espiritual que une a los católicos, pues de todos los tiempos y lugares, y el miedo actual al latín refleja pues más una pérdida de formación, de sentido de lo sagrado y de un problema con la lengua en sí por lo fuerte espiritualmente que es. Y pues bueno, ahora sí que pues yo invito a todos los católicos quienes no entiendan la importancia del latín, pues a la hora de rezar, pues que no sean tan, bueno, yo digo cuadratish, ¿no? Como que no se encierren en su cuadrado, sino que lean, estudien sobre su propia iglesia, porque parece que pues ya nadie se interesa. Entonces, pues bueno. Y la otra pregunta, yo no me acuerdo muy bien de qué era, ¿me lo puede repetir? Creo que la contestó porque era sobre la historia del sacerdote, ¿verdad? Y la gente, pues, que tuvo ahí ese encontronazo con él, ¿verdad? De por qué reza de esa manera y después el gusto tuyo por el latín. Bueno, pues en mi caso, mi gusto por el latín, pues se remota a la pandemia. Ya más precisamente y más seriamente, pues cerraron todas las iglesias, ¿no? Entonces, pues ya no había misas y pues ya no había absolutamente nada. Y pues gracias a Dios, pues se conservaba todavía una iglesia, la cual pues seguía abierta y pues ahí fue donde yo conocí pues la misa tridentina. Fue mi primera experiencia, vivencia, pues con la Santa Misa Tridentina. Nunca había yo escuchado latín en mi vida. O sí, ya más en serio en una liturgia, cosa que pues que la verdad me dejó extasiada. Entendí completamente toda la situación del modernismo en la iglesia, esta comparación completa de pues, una misa tridentina bien celebrada, con buenos sacerdotes, con buenos fieles, todas las mujeres veladas, y pues los hombres bien vestidos, ¿no? Cosa que actualmente pues también ya casi no pasa. Digo, la modestia no es nada más para las mujeres, también son para los hombres. Los hombres también deben de aprender a vestirse. Entonces, pues técnicamente ahí fue pues mi primer encuentro, cosa con lo cual pues me llenó toda mi vida espiritual de por vida, y es algo con lo cual pues yo
hasta la fecha y hasta que me muera, pues voy a seguir defendiendo con todo mi corazón. Entonces, pues bueno, esa es la respuesta. Muchísimas gracias, Esther. Vamos a finalizar este programa. De verdad que te agradecemos muchísimo. También al hermanote que le digo yo, a mi hermano Roger, los dos aspirantes a salesianos cooperadores, si Dios lo permite. Vamos a terminar con una oración. Lo vamos a hacer de esta manera. Don Roger nos va a hacer la oración del Padre Nuestro y Esther va a terminar también precisamente con una oración. Quedamos con ustedes, muchachos. Bien. Vamos a ponernos igual en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui et in celis, sanctificetur nomen tuum, advenient regum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianus da nobis hodie, et dimitti nominis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri. Et ne nos inducas in tentationem, se liberanos a malo. Amén. Yo voy a hacer la oración pues de exorcismos, que en este caso sería el Sancte Micael Arcangele, el San Miguel Arcángel. Sancte Micael Arcangele, defendenos imperelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. Imperet illi Deus supplices deprecamur, tuque princeps militiae celestis, Satanam aliusque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum dertrude. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Gracias, Esther, por haber estado acá con nosotros en este humilde espacio de Buena Nueva. Nos gustaría mucho que también pues le dijeras a nuestros amigos, hermanos acá de Buena Nueva, cómo es exactamente que podemos encontrar tu canal en TikTok. No sé si tenés en otras redes sociales. Sí, bueno, yo me encuentro así tal cual, como pues me presentaron Vivum Incastitate, Vivum con M, tanto en Instagram como en TikTok, y principalmente pues la comunidad está más fuerte en Instagram. También tengo y estoy planeando también como que abrir un nuevo proyecto en YouTube, pero pues todavía no me animo tanto. Entonces pues ahí estoy resubiendo todos los videos, pero así tal cual, Vivum Incastitate. Igual no sé si se pudiera escribir porque luego como que se confunden a veces las letras con N y M de Vivum. Entonces pues sí, esas son como que las principales redes las cuales ahí estamos. Sí, por acá vamos a poner el nombre para que puedan observarlo. Muchísimas gracias, Roger. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ambos, muy enriquecedor, una linda velada, que Dios me los bendiga y me los proteja siempre. Que esté muy bien, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Viva Jesús. Viva María.